Gracias a la organización me sumo a los agradecimientos de los que hablaba ya Davinia, especialmente al equipo de Montserrat Espinós y a Carme Cantos, que han tenido a bien no solo invitarme, cosa que agradezco especialmente, sino hacer este planteamiento que creo que va a ser muy útil, al menos se vislumbra como tal, en estos momentos en que estamos todavía empezando y, sobre todo, hacerlo creando un espacio de reflexión, un espacio que creo que irá más allá de los tópicos, de los lugares comunes que habitualmente encontramos a la hora de hablar de MOOCs. En tanto que término muy popularizado, es fácil que caigamos en esos clichés y yo creo que el planteamiento de estas jornadas precisamente plantea huir de ellos para entrar en una reflexión que va un poquito más allá. Me gustaría empezar por el final, y en mi caso, viniendo de comunicación audiovisual, el final son los títulos de crédito. Y también diría que los títulos de crédito, en muchos casos, merecen ser más largos que algunas películas. No solo porque las películas no tengan la calidad suficiente como para equipararse a esos títulos de crédito, sino más bien porque el talento que muchas veces atesoran los títulos de crédito es superior en esfuerzo, en calidad, en horas de trabajo, etcétera, al del propio proyecto en sí. Y sobre todo tienen más personalidad. Voy a intentar hablar sobre todo de quién configura esos títulos de crédito a lo largo del proceso de elaboración de un MOOC. Me refiero básicamente a las personas que constituyen, que forman parte del CRAI. También haré referencia a aquellos que integran los equipos pedagógicos. En nuestro caso, la Pompeu tiene el nombre de CEQUIT, sé que en otras universidades tiene otros nombres. Y un poco mi línea de discurso va también en sintonía con lo que ha planteado Carlos. Yo creo que Carlos y yo, sin saberlo, hemos vivido en el mismo cerebro durante mucho tiempo. Él se quedó con el 99% de la materia gris, mi 1% lo doné a la ciencia, o sea que ya me queda lo justito para pasar el día, digamos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Comentaba que básicamente mi discurso iría en la línea quizá más pedagógica y mi planteamiento era observar cómo la docencia presencial y los MOOCs tienen que compatibilizarse, tienen que convivir juntos, decía, están condenados a entenderse. Y en esa condena es muy importante que se encuentren los CRAI, se encuentren las unidades pedagógicas y entendamos que la universidad va hacia una transformación global, holística, en la que todos tenemos que contribuir. Si un MOOC es colaborativo, las personas que participan de la docencia online, las personas que participan de esa virtualidad, tienen también que trabajar colaborativamente y al mismo nivel, de una manera horizontal y además aportando todos desde el mismo plano. Obviamente cada uno desde su faceta, pero es importante que entendamos que se trata de un trabajo que construimos todos. Os quería hablar de entrada de los principios de esa nueva innovación didáctica, que en realidad no es tan nueva y en realidad podría no ser tan innovadora. De hecho, el recorrido que ha hecho Carlos precisamente ya nos daba cuenta de que algunos de los progresos vienen de muy lejos, no son recientes ni inmediatos. Pero sí que es cierto que en los últimos años se ha hablado de algunos puntos, algunos ítems que he cifrado aquí en esta diapositiva, que parecen ahora mismo insoslayables a la hora de abordar los nuevos registros de docencia, los nuevos registros de impartir clase, etc. Os he puesto en primer lugar la idea de la participación y el protagonismo del estudiante, cómo ha cambiado el dominio del saber y cómo el estudiante dispone ahora de nuevos mecanismos para participar y no solo dispone de esos mecanismos, sino que se ve instado a hacerlo de manera casi obligatoria. Yo creo que es un paradigma que es especialmente diferente para nosotros, especialmente los países del sur de Europa, que no tenemos ese nivel de participación, ya no solo en las aulas, sino en reuniones, en jornadas, en otro tipo de foros. Quizá otros países, tenemos colegas americanas entre nosotros, por ejemplo, yo no he observado este tipo de actitud, ¿no? Hay países con mucha más participación
y en cambio a nosotros nos ha costado un poco más. Parece ser que todo este nuevo panorama nos lleva a un cambio, como decía, de paradigma. Una didáctica de la compartición y la colaboración. También lo comentaba hace un rato, estamos intentando que a través de los MOOCs el saber no sea impartido, sino compartido. Una inversión de los roles pedagógico-cognitivos, es decir, que no solo el poseedor del saber sea el profesor. Se trata más bien de entender al profesor como un gestor de ese saber, se trata de entender al profesor como una persona que difunde el conocimiento que él ha reunido, pero al mismo tiempo una persona que te da los recursos para adquirir ese conocimiento. Lo hemos visto muy claramente en las experiencias que hemos tenido. Como decía Marcé, hemos lanzado varios proyectos. En este mismo momento estamos llevando a cabo 5 MOOCs al mismo tiempo. Todo el mundo nos dice que estamos locos y efectivamente es así, ¿no? Yo creo que no, es innegable. Y al mismo tiempo hay 4 más que están en marcha de centros adscritos a la UPF. En este sentido, hemos visto cómo el papel de los 5 profesores que están impartiendo estos MOOCs, que son los que yo estoy siguiendo más de cerca, ha tenido que cambiar radicalmente. Se ha tenido que convertir en otra cosa y ha tenido que aprender poco a poco que su rol inicial como investigador, como difusor de la información, es ahora de otro calibre. Y, como os avanzaba, es una persona que busca los recursos, apoya al alumno, lo incentiva y lo hace crecer para que él también haga aportaciones. ¿Qué más? Maleabilidad de las herramientas para el aprendizaje y multiplicación de los recursos. Es importante que las herramientas que nosotros estamos dando a los alumnos que cursan no solo MOOCs, sino otro tipo de disciplinas online, dispongan de unos recursos que puedan ser flexibles al aprendizaje y que sean bastante variables en el sentido de que dispongan de diferentes plataformas, de diferentes elementos constitutivos lo suficientemente, como decía, flexibles para que el aprendizaje pueda ser lo más ajustado a sus necesidades. Y al mismo tiempo una multiplicación de recursos, es decir, incrementar esos recursos, intentar que aquellos recursos que existían antes sean mayores y, sobre todo, algo que vendrá a continuación, es pensar en aquellos recursos que no existen presencialmente y que podemos ofrecer a través de los cursos online. Uno de los cursos que estamos ofreciendo precisamente es de codificación de la señal acústica. Se trata de un profesor que ofrece este curso juntamente con Stanford y él es músico, de hecho. Él es ingeniero, pero al mismo tiempo es músico. Y una de las cosas que nos llamaba más la atención es que no tocase música en sus clases. Y al final nos dijo, bueno, claro, no toco música porque no voy a llevar el cello cada día a clase. Ya tengo bastante con llevar mi ordenador portátil, etc. Bueno, pues eso... a partir de ahora no tiene que pasar, ¿no? Tenemos los suficientes recursos para que eso no suceda. Los podemos multiplicar exponencialmente, podemos hacer que se puedan trabajar de múltiples maneras para abastecer todo el programa didáctico que trace el propio profesor. Dislocación de los enfoques clásicos y cruce con la narrativa pedagógica. Otro cambio de paradigma aquí. No podemos hablar de la clase magistral como tal. Carlos también lo había avanzado. Nos cuesta bastante convencer a los profesores de que un MOOC no es la clase que estaban haciendo. No es ni siquiera la misma asignatura, aunque su propuesta de MOOC se llame como la asignatura que están ofreciendo. Todo lo contrario, les planteamos algo distinto, algo incluso más libre, algo que a través del formato permita una serie de variaciones y que al mismo tiempo consiga extraer del alumno aquello que en las aulas no se puede extraer. El cruce con la narrativa pedagógica viene sobre todo del concepto bastante popularizado también en estos momentos, que se llama storytelling. La idea del storytelling, la idea de convertir cualquier contenido en una historia, en una narrativa, para nosotros es fundamental y creo que en el terreno de los MOOCs, en el ámbito de la educación online, también resulta fundamental.
es un cambio también bastante curioso. Algunos profesores nos han comentado que se sentían un poco haciendo show business y un poco siendo actores. Y siempre decimos bueno, algo de eso tiene, pero que no queremos desvirtuar su rol de profesores. Sí que es importante que ellos entiendan que tienen que asumir la impartición de las materias desde ese punto de vista más narratológico, que tienen que aproximarse al alumnado de una manera mucho más atractiva, sobre todo porque los contenidos que circundan a estos estudiantes, los contenidos que se pueden consumir en Internet, en las diferentes plataformas audiovisuales, etcétera, tienen esos componentes narrativos. Y al fin y al cabo estamos equiparando los inputs que les llegan a esos estudiantes con cursos online que también se transmiten audiovisualmente. Los alumnos al final no hacen diferenciación, hacen una relativa diferenciación. Ven clases audiovisuales y ven programas audiovisuales y al final acaban pidiendo a las clases el mismo nivel técnico, el mismo nivel artístico y el mismo nivel de guionaje casi que a otros productos audiovisuales. Quiero relativizar esto, creo que me entendéis todos cuando digo el mismo. No es exactamente así, depende del género, etcétera, pero sí que inconscientemente se está solicitando a los MOOCs algo parecido a lo que se está percibiendo en los otros productos audiovisuales. Y finalmente, un desplazamiento de los tiempos didácticos. Carlos había hablado justamente de la temporización. Un desplazamiento que no solo es de consumición, no solo es incluso de periodo lectivo, sino de reutilización de materiales. Davinia os había hablado también de segundas ediciones y recuerdo incluso el caso de algún profesor que nos habló de no ofrecer nunca una segunda edición, uno de los cursos justamente que estamos preparando, sino dejar el MOOC abierto para que siempre vaya creciendo. Justamente era una propuesta de una plataforma que se llama P2PU, una plataforma que lo que pretende es romper un poco la estructura canónica del MOOC original y deshacerse de esa temporización, hacer que el alumno sea más colaborativo, etc. Bueno, en relación al aprendizaje, vemos aquí tres metáforas. Esta es una teoría de los autores que os cito aquí abajo. Tres metáforas que tienen que ver con esta trilogía de la adquisición del conocimiento. La primera metáfora es puramente esa adquisición a la que hacía referencia. La adquisición a través de un lenguaje individual y de actos de aprendizaje. Es decir, abastecerse de conocimientos a través de la manera habitual de acceder a ellos. La lectura, los actos de escucha en un aula, etc. Tenemos una metáfora de participación a la que nos impulsan precisamente los MOOCs. Una metáfora que potencia esa interacción y conduce el enseñamiento a algo mucho más compartido. Y finalmente una metáfora de creación de conocimiento, que es a la que aspiramos de alguna manera nosotros cuando nos planteamos la realización de esos MOOCs en la Pompeu Fabra y por lo visto, por lo que he comentado con otros colegas, yo creo que es un componente habitual en la realización de los MOOCs que se están llevando a cabo ahora mismo. En ese estado de compartición, en esa voluntad de incrementar la participación y al mismo tiempo compartir los elementos en los que estamos participando, nos encontramos con un panorama un tanto paradójico. Por un lado, esa confluencia disciplinar y esa tendencia a la complementación formacional. Es decir, nos damos cuenta que cada vez los alumnos tienen más intereses pluridisciplinares que no solo se centran en una disciplina concreta. De hecho, estamos encontrando ya muchos grados compartidos, ¿no? Dobles grados y algunas universidades incluso proponen
itinerarios que los alumnos se van forjando a sí mismos poco a poco, que no han escogido previamente o que no entran dentro de los currículums habituales de la propia universidad, sino que forman parte de su selección personal. Y esto sucede en muchos países también, como Estados Unidos, como Alemania, donde cada uno se configura su propio currículum. Cada vez sucede más eso y los MOOCs permiten hacer esa combinación. Por lo tanto, esa adquisición que decíamos, esa metáfora de la adquisición, en este sentido se ve reconfortada e incluso impulsada a través de esa confluencia disciplinar. Y por otra parte, esa tendencia a la complementación, ese sentido de búsqueda que tienen últimamente nuestros alumnos o que tenemos nosotros incluso como formadores, esa voluntad de conocer otras disciplinas en tanto que están mucho más al alcance de nosotros mismos. Por otro lado, la disolución de los estudios de grado como formación especializada. Bueno, que nadie se alarme aquí. No hay una disolución de los estudios de grado, porque si no, vamos listos, ¿no? Pero sí que hay esa idea de que los estudios de grado casi han pasado a ser una formación básica, que lo que viene a reforzar la especialización y sobre todo lo que lleva a la profesionalización del propio estudiante son los posgrados, son los másters, son los estudios de doctorado, etc. En ese sentido, entendemos que los alumnos están buscando otras vías para completar su formación y, por lo tanto, no les es suficiente lo que les ofrecen los grados. De ahí que, en muchos casos, los cursos online puedan ofrecer alternativas, incluso a modo de experimentación. Voy a probar un curso de esto, a ver si es lo que me gusta, a ver si es un enfoque que a mí me interesa o simplemente si es algo en lo que yo me puedo desenvolver simplemente. Y finalmente, una apropiación de la pluridisciplinariedad y la autogestión del conocimiento. Decía, alumnos mucho más interdisciplinares y, sobre todo, que se autogestionan ese conocimiento porque ya lo hacen con otras herramientas y, sobre todo, a través de los medios de comunicación. Bueno, en este sentido nos encontramos una serie de movimientos, una cierta cinética, le llamaba yo, del aprendizaje, una serie de movimientos entre lo que es la clase presencial y lo que es la clase virtual, la clase online, los MOOCs. Un movimiento de atracción y de oposición, es decir, un movimiento que hace que los cursos presenciales busquen salidas de especialización, de complemento, de cualquier tipo en los cursos online. Y, por lo tanto, estaremos hablando de una atracción clarísima. La paradoja, os decía, los cursos que nosotros hemos planteado de entrada tenían ese componente, sobre todo muy clásico de clase magistral, y costaba mucho que los profesores se sintiesen atraídos por otra forma de expresar esos contenidos o incluso por ofrecer contenidos alternativos a los que ellos ya estaban ofreciendo, casi como si fuese un producto transmediático, ¿no? Nosotros ofrecemos estos contenidos en clase, pero lo que queremos hacer es explicar cosas que vayan más allá, que sean una extensión de lo que nosotros estamos ofreciendo en el aula. Generalmente era una reproducción y en ese sentido hemos trabajado para despegarse de eso. Hay un cierto movimiento de oposición, pues. Hay muchos profesores que son reticentes a eso y yo creo que en este sentido pues los profesionales de la pedagogía y los propios responsables de los MOOCs tenemos que intentar hacer un poco de didáctica de cómo hacer ese enfoque para pasar un poco, para soslayar un poco esa oposición y esas reticencias iniciales. Movimientos centrífugos y movimientos centrípetos. Parece casi una clase de física, ¿no? Directamente. El próximo MOOC que hagamos será de física y lo haré yo. No tendré ni idea, pero lo podemos plantear. Movimientos centrífugos y movimientos centrípetos. ¿Qué sucede? Muchos de los contenidos que se ofrecen en los MOOCs son contenidos que escapan, que tienen casi una fuerza centrífuga respecto a los contenidos habituales de la clase presencial.
¿Qué nos sucede, por ejemplo, con un curso sobre China? Tenemos una especialista sobre la historia de China, sobre cartografía, sobre incluso literatura y arte en China, una auténtica fuera de serie, yo creo, con mucho conocimiento y la voluntad de trasladar todo ese conocimiento al MOOC. Imposible. Cuando le decimos que tenemos que convertir de eso en 8 semanas vídeos de 15 minutos como máximo, ya haciendo un exceso, les concedemos un poquito más tiempo, bueno, se le nubla la vista directamente y plantea una idea muy brillante, que es ofrecer algo diferente. Algo que tiene que ver con su línea de investigación, con sus clases habituales, pero que no es exactamente lo que ella ofrecería en el programa. Y a partir de ahí se inventa una excusa para explicar algo que no está planteado en los currículums y no lo está a veces de manera arbitraria, podría estarlo, pero se decidió en algún momento que no, y lo ofrece en otro formato. De ahí un poco esa fuerza centrífuga, esa fuerza un poco que lleva a escapar de los contenidos habituales de los cursos. Y al mismo tiempo un movimiento de retorno. Eso revierte también en los contenidos, ya sea como complemento, como os avanzaba antes, o ya sea incluso como anzuelo para estudiantes futuros que pueden estar interesados en ese tema, llegan a través de un MOOC, llegan a través de un curso más corto, un curso con más recursos audiovisuales, etcétera, y después vuelven precisamente a las aulas a disfrutar de las clases presenciales, en este caso de esa profesora de Historia de la China. Movimientos de ida y de retorno casi vendrían a especificar lo mismo, y después un movimiento descriptivo, diría, ¿no? Un movimiento casi de éfrasis, ¿no? ¿Sabéis este término un poco que describe la propia imagen a través de palabras, ¿no? Eso sería la éfrasis, ¿no? La descripción de las imágenes. Un poco el movimiento el conocimiento a través de las aulas y a través de los MOOCs es un movimiento de descripción, es un movimiento de profundizar en el contenido que tenemos en los MOOCs para después trasladarlo a una clase que en realidad no tiene imagen. Tenemos muchos recursos para poner imágenes en un aula, pero son recursos que al fin y al cabo no son ni lo más mínimo comparables a los recursos que podemos disponer audiovisualmente. Con lo cual, este apoyo audiovisual nos permite que dispongamos de esa descripción mucho más clara, mucho más específica, mucho más profunda y exhaustiva de los contenidos de las aulas presenciales. Bueno, puntos de encuentro entre presencialidad y MOOCs. Hay siempre un debate entre la didáctica y la autodidáctica. Yo creo que lo interesante de aquí es entender que la autodidáctica o el autodidactismo, incluso os ponía aquí el diletantismo, ¿no?, en relación a la especialización, es algo que es también compatible con la didáctica habitual del profesor. Creo que es muy difícil convertir las clases presenciales en algo que no eran. Es decir, esta idea de un poco de Bolonia, de tenéis que hacer participar a los alumnos, los deberes los tienen que hacer en clase, las lecciones las tienen que dar en casa. Nos cuesta mucho ahora mismo asumirlas y yo creo que poco a poco iremos entrando, pero sí que hay un componente ahí de entender que estamos enfrentando dos modelos que tienen que convivir. Uno, didáctico, donde el profesor tiene que plantear las herramientas para que los alumnos aprendan a través de él, y otro autodidáctico, donde también tiene que hacer un planteamiento de herramientas, pero en este caso es un planteamiento para que los demás aprendan por sí solos. Y eso es un ejercicio que a veces no es sencillo, pero que nos tenemos que plantear. También especialización y diletantismo, os decía, hay una parte en que podemos trabajar los cursos de una manera más exhaustiva y por lo tanto permiten esa especialización, y después también podemos pensar en cursos mucho más amateurs, en cierta medida, cursos incluso más lúdicos. ¿Por qué no? Los cursos MOOCs no tienen por qué ser todos cursos reglados, cursos que tengan que tener un componente muy
ortodoxo. Tenemos un curso sobre series de televisión y, de hecho, inicialmente, claro, yo vengo de este ámbito y era ahí como un infiltrado a la hora de organizar el curso. Yo no puedo opinar sobre el curso de China porque no tengo ni papa de chino, pero en cambio sí que puedo decir algo sobre series con más o menos sentido, pero lo puedo decir. Y en ese sentido yo me planteaba si el curso no iba a resultar muy anecdótico en algunos planteamientos. Para mí era un temor, lo vivía incluso con cierta angustia, hasta que el profesor me dijo, no, es que este es un curso lúdico, olvídate de la hermenéutica narrativa de las series, olvídate de la filosofía relacionada con esto, olvídate de la narrativa, de la estética. Sí, vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a hacer que la gente aprenda algunos conceptos un poco sueltos a través de las series. Tiene un componente de aprendizaje, pero no es un programa ortodoxo que se podría pasar bueno, que podría pasar un programa de estudios, etc. ¿Qué más? Habíamos hablado del complemento educativo, de la transformación del conocimiento analítico, también me gustaría hablar, en conocimiento empírico y experimental. Cómo plantear que esas herramientas, que esos recursos de los que estábamos hablando, son precisamente recursos que se tienen que vivir. Son recursos experienciales, dejan de ser recursos vicarios, recursos que nosotros simplemente vemos a través de un profesor que nos está hablando y pasan a ser algo vívido, algo, como decía, experimental, empírico, etc. Es algo un poco paradójico. ¿Cómo vamos a experimentar algunas cosas si estamos en casa, sentados detrás de un ordenador? Bueno, yo he oído hablar de cursos de cirugía precisamente a través de series de televisión. Este curso en concreto, un curso de una universidad norteamericana, parece ser que funcionó muy bien a nivel incluso experimental, a nivel de plantear casos. Obviamente no te permitía operar, pero hubiese sido un poco terrorífico, ¿no? Pero en cualquier caso sí que planteaba algunos casos prácticos que de alguna manera entraban en esa fase mucho más empírica, mucho más experimental. Siempre tenemos que pensar que no es un elemento sustitutivo de la clase presencial, es decir, que el MOOC no está sustituyendo a ninguna otra clase magistral y que el planteamiento, los objetivos, la metodología tienen que ser otros. Ese posicionamiento abastecedor que os comentaba al inicio y de ahí la importancia de los CRAI, cómo dotar al profesorado de todos esos elementos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de documentación, desde el punto de vista informático, etc. Y un enfoque posibilitador, es decir, dar todos los recursos al alumno para que lo pueda hacer, plantear actividades que justamente ayuden al aprendizaje y que rehuyan las habituales aprovechando la tecnología. ¿Por qué ambas docencias son interdependientes? No es que digamos, bueno, pueden convivir. No, yo digo que están condenadas a entenderse, ¿no? O sea, son interdependientes y tienen que serlo. Es casi una obligación. Básicamente porque suponen una extensión del conocimiento, como había dicho, porque suponen también una reducción de los esfuerzos innecesarios para el estudiante. Tenemos esa idea, yo creo que es un prejuicio de decir que los estudiantes son vagos, ¿no? Que tienen que buscar recursos, etc. Bueno, yo creo que a veces son vagos también porque esos esfuerzos son innecesarios, porque lo que tenemos que ser nosotros es ser facilitadores y permitir que sus energías se concentren en otra cosa. De esa manera acabaremos consiguiendo sacar el talento de cada uno de ellos y no haciendo que gasten sus energías en buscar otros recursos que no alimentan precisamente a su formación. Porque justifican un saber ilimitado, liberan el contingente, para mí eso es importante, ¿no? Es decir, el aula ya no es un espacio rígido y rompen directamente ese contenedor. Y finalmente solidifican la conducta natural del alumno como
homodigital, ¿no? Diríamos. Es decir, si el alumno está acostumbrado a ser una persona que utiliza las herramientas digitales y el alumno ya lo hace per se, ¿para qué le vamos a privar de todo eso? Al contrario, potenciémoslo. Esta idea que determinados colegas, compañeros, incluso de departamento, insisto, es un departamento de comunicación. Creo que no hay ninguno aquí para oírme ahora mismo, lo estarán viendo en streaming. Compañeros que dicen: ostras, pero los alumnos están todo el día en clase conectados al ordenador y miran por el Twitter, les voy a prohibir el ordenador. Bueno, es un debate antiquísimo y para mí obsoleto, ¿no? No tenemos que retirarles nada, tenemos que intentar incorporar todas esas tecnologías, intentemos solidificar la conducta natural del alumno en ese entorno digital. Bueno, ¿qué extra puede ofrecer el profesor con los MOOCs? Elementos conectados a la investigación, a su propia investigación, cursos especializados, como os decía, lecciones derivadas, contenidos, yo decía, presencialmente imposibles, ¿no? Eso que os decía del cello y muchos más. La profesora de chino nos venía con unos mapas casi, bueno, casi no se aguantaban precisamente del tiempo que ella los había utilizado, los había guardado. Pues esos mapas no pueden circular por la clase, es evidente, por el estado en el que están, pero en cambio nosotros podemos trabajarlos para que sean más atractivos, para que puedan ser interactivos, para que planteen preguntas a los propios alumnos. Por lo tanto, podemos pensar en cursos destinados a ofrecer aquello que presencialmente no puede estar en las aulas. Temas colaterales, periféricos, alejados del currículum estándar, es algo que recomiendo, y si hay aquí profesores o responsables de la creación de MOOC, es casi mi principal recomendación, plantear a los profesores otros temas que estén investigando, otros temas que sean de interés. Los profesores disponen ya de una formación metodológica interesante, casi por defecto nos sale ya pensar en estos términos y derivar de ahí incluso temas, quizá, como decía antes, más lúdicos, que conectan más con la sociedad, etcétera, es muy sencillo para ellos, con lo cual también me parece que los MOOC son espacios para crear otro tipo de contenidos relacionados con los intereses de cada uno. Bueno, ¿cuál es el uso diferenciado de los MOOCs? Pues yo diría, no se pueden reproducir ni contenidos ni dinámicas, ya lo he avanzado antes, no se puede establecer la misma dinámica de trabajo ni de participación por ambas partes, ni por parte del alumno ni por parte del profesor, pero sobre todo no se puede establecer la misma dinámica de trabajo por parte del equipo. El profesor deja de ser único para ser un equipo y ahí es donde estáis los que formáis parte de los CRAI, los que formáis parte de centros pedagógicos. Es imposible trabajar desde esa faceta más autodidáctica. Necesitamos de vosotros como profesores y necesitamos crear esos materiales porque hay algo que no había comentado antes, pero yo creo que se deducía de mis palabras. No es lo mismo un material que se pasa en el aula o que se pasa en un PowerPoint, aunque sea también audiovisual, que un material que se ve a través de una pantalla. El material enseñado en un PowerPoint queda mucho más empobrecido cuando nosotros lo pasamos en un curso MOOC. Con lo cual sí que necesitamos a esas personas, técnicos audiovisuales, de informática, etcétera, para que estén detrás ofreciéndonos esos recursos. Decía, no se puede utilizar siempre los mismos recursos para el aprendizaje y, finalmente, no se pueden esperar las mismas competencias, con lo cual hay que pensar en un planteamiento distinto para favorecer esas habilidades. Tenemos que pensar en qué queremos obtener de los alumnos, tenemos que entender que los cursos masivos van en otra dirección y, en consecuencia, no podemos esperar de los alumnos lo mismo. Este es un argumento que podría resultar banal, pero bajo mi experiencia me he dado cuenta de que no lo es tanto, ¿no? De que generalmente esperamos de los alumnos justamente las mismas competencias que los cursos presenciales. No sé cómo voy de tiempo. 35, 10 minutos, ¿no? Me quedan 4 minutos.
por ser yo. Has empezado un poco más tarde. Vale, gracias. Bueno, tenemos diferentes tipos de MOOCs. Yo creo que todos estamos más o menos familiarizados con este concepto de XMOOC, un tipo de MOOC mucho más destinado a la exploración y a la práctica, al cambio de la conducta a través del refuerzo, ¿no? A través de una persona que te está guiando a lo largo de todo tu discurrir académico. Tenemos los cursos más conectivistas, cursos más formados por el alumno, donde lo que se hace es descubrir la información in situ, en su espacio, darle recursos para encontrarlos. Son cursos de mucho impacto en las redes sociales, son cursos que tienen una difusión muy alta, y buscan esos recursos de colaboración, de comunicación, etc. Y después tenemos cursos mucho más constructivistas, a partir de conceptos de Web 2.0, etc., donde se trabaja más las actividades de problem-based learning, el aprendizaje situacional, es decir, a través de casos prácticos muy, muy concretos, y un aprendizaje sobre todo por grupos. Pero la base sigue siendo el vídeo. Y de ahí también la importancia de los CRAI y de esos recursos técnicos. El vídeo por sí, en general, no fomenta la interacción, y aquí os he puesto algunos autores que refuerzan estos datos. Se necesita rehuir de los formatos del aula, como decía, pero al mismo tiempo introducirnos en un lenguaje audiovisual, entendiendo que no estamos haciendo superproducciones, pero sí que se necesitan un determinado control del lenguaje audiovisual. Se demuestra también una alta satisfacción en el aprendizaje con las herramientas de vídeo digital, con lo cual es importante que eso exista. En general, la integración de trabajos de trabajos y de vídeos dentro de las lecciones es importante. Y después la interacción social también funciona como un elemento para adquirir ese conocimiento, con lo cual es algo que nos debemos plantear, debemos trabajar desde el punto de origen de nuestra creación de cursos. ¿Qué tipos de conectividad? Había dicho, se da constantemente esa conectividad a nivel horizontal con los propios compañeros, vertical con el profesorado, en profundidad con esos recursos de los que hablábamos, y después una conectividad más gravitacional, una conectividad que explora otros terrenos, que gravita en otros entornos, y es sobre todo una conectividad de la que se alimentan muchas universidades, porque sirve, como había dicho antes, de anzuelo para captar a futuros estudiantes, para visibilizar la universidad, las líneas de investigación, etc. Bueno, voy acabando. La implementación de cualquier curso deja la autonomía del docente casi en el desamparo. Yo creo que es imposible hacer un curso MOOC si no tienes ese refuerzo, especialmente de los CRAIs, etc. Si no habéis empezado a hacer MOOCs, yo creo que el diseño necesariamente implica tener ese contacto con el CRAI, y las necesidades básicamente son de desarrollo narrativo, diegético, es decir, personas que tengan una cierta habilidad de convertir las clases en historias, aquella cosa del storytelling que os decía, de búsqueda de recursos, y aquí toda la parte de biblioteca, etcétera, nos ayuda enormemente, de creación y adaptación de recursos, toda la parte audiovisual, realización, aquí nos puede ayudar especialmente. Implementación técnica, informática y, de nuevo, audiovisual. Secretaría técnica y académica. Recordemos que, en general, son cursos que no están reglados y que han derivado su secretaría a otro lado. Y nosotros quizá la tenemos que crear de cero. Esta es una experiencia que justamente estamos trabajando en este momento en la Pompeu. Y después de propiedad intelectual, Silvia nos hablará ahora de eso. La tenemos martirizada, la pobre, con dudas sobre los MOOCs que estamos haciendo, de asesoría lingüística, de traducción, de subtitulación, etcétera. Bueno, ahora sí, voy acabando. Se dan algunas paradojas que Carlos ha expuesto, algunas paradojas de pérdida del protocolo en las clases presenciales, el protocolo de la dinámica y relación con los alumnos. Al mismo tiempo, lo que sucede en muchos casos es que el alumno acaba teniendo un trato más humano, como había avanzado Carlos, en la educación online,
que no en la presencial. Si tenemos 80 alumnos y todavía 80, pues mira, más o menos los puedes ir conociendo a lo largo de lo que dura un trimestre, un cuatrimestre, pero no tienes ese tú a tú constantemente. Y en los MOOCs también se dan otras paradojas. El estudiante pasa a ser un usuario, con lo cual ese intercambio es mucho más ágil, es mucho más, digamos, habitual, asiduo que en otros ámbitos. A modo de conclusiones, bueno, pues comentaros la utilidad de esa combinación de presencialidad y MOOC, por si no había quedado claro hasta el momento. Es un beneficio para el docente y el investigador. Estamos hablando sobre todo de docencia, pero todas las líneas de investigación del docente se ven reforzadas aquí con los cursos MOOCs. Son una excelente plataforma. Muchos docentes estamos haciendo clases de cosas que no habíamos investigado, clases un poco de disciplinas colaterales, pero que no son precisamente las que tienen nuestro enfoque a nivel de investigación, con lo cual esta puede ser una vía de escape para esos docentes. Visibilizan el trabajo de los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación. Creo que es una manera de integrar a los equipos, de enriquecerlos, de impulsarlos y, sobre todo, de que se reconozca. Muchos docentes y muchos estudiantes vivimos ajenos a lo que hacen a veces los CRAI. Muchos, obviamente no todo el mundo, pero es cierto que nos llevamos muchas sorpresas y es una lástima porque es un trabajo que no notamos porque funciona bien, justamente. Cuando no funciona es cuando nos damos cuenta de que lo estaban haciendo, ¿no? Y esa es la manera, precisamente, de darles cancha, de visibilizarlos, de que se integren en un equipo. El CRAI tiene que ser un espacio mucho más proveedor, mucho más creador de lo que era, a pesar de que, bajo mi punto de vista, ya lo es mucho. Realmente, los CRAIs están haciendo una evolución casi, iba a decir por años, casi por días, ¿no? Y lo importante es que lo integremos a nuestra docencia y, finalmente, pues esa colaboración docente y administrativa, en este caso sí que está condenada a entenderse sí o sí. Es importante que empecemos a entender estas relaciones como relaciones horizontales, como generadores conjuntos y al mismo nivel y con el mismo porcentaje de responsabilidad sobre las dinámicas didácticas, pedagógicas, etcétera, y que entendamos que siempre hay un nivel de compromiso de tú a tú entre los CRAIs y los docentes. Lo dejo aquí. Después, si hay dudas, lo que queráis, seguimos hablando.